¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la Colombia de Néstor Lorenzo, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en PES 2021. Esta selección colombiana es una selección muy flexible que está sorprendiendo, donde realmente forman con una especie de 4-2-2-2, pero con los jugadores de arriba con mucha flexibilidad de movimiento y que son buenos con el balón cuando lo tienen, pero también son buenos atacando en transición, por tanto es un equipo muy completo y muy interesante. Así que empezando con la formación sin balón, vamos a defender en una especie de 4-4-2 o 4-3-3 o 4-3-1-2, donde realmente lo que se forma es una línea de 4 atrás. Después en el centro del campo se forma con Lerma, Ríos y Arias, que también están en este centro del campo de 3, con los jugadores de arriba siendo James Rodríguez como una especie de enganche cuando no tiene el balón o delantero centro en esa zona un poco más céntrica, Córdoba que realmente es el delantero centro pero que defendiendo está un poco más tirado por la derecha, y Luis Díaz que sería como si fuese el delantero izquierdo, aunque realmente sí que, a diferencia de Córdoba, en algunas ocasiones puede ayudar al lateral a defender. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Colombia debería mentalizar. Pero realmente estos tres jugadores en muchas ocasiones se quedan descolgados arriba para las transiciones. Marcador. Así que entrando a con balón se producen unos cuantos cambios, y es que de ese 4-3-1-2 o 4-3-3 se puede ver cómo se forma una especie de 4-2-2-2 donde Lerma y Richard Ríos ahora son un doble pivote, con Richard Ríos siendo un poco más ofensivo que Lerma, y Arias, que estaba de triple mediocampista en defensa, pasa a ser un media punta junto con James, que es como si fuese la doble media punta, con Córdoba delantero centro un poco tirado, sigue tirando por la derecha, pero realmente siendo un delantero centro, y Luis Díaz de extremo izquierdo, aunque prácticamente siempre va a estar metido por dentro. Por tanto, este 4-2-2 es un 4-2-2 un poco peculiar, con estos cuatro jugadores por dentro y los laterales ganando mucha altura y amplitud. Nadie puede ponerle ni un pero a este. Así que entrando a los movimientos de esta selección colombiana y empezando por los laterales, que son muy importantes en este equipo, y es que debido a que tienen mucha gente por dentro, ya que Luis Díaz también se mete por dentro y hay tanta gente por dentro, la amplitud la dan los laterales y por tanto en muchas ocasiones se puede ver cómo giran el balón y les llega el balón a los laterales, y desde esa amplitud, que llegan también un poco por sorpresa, pueden meter esos centros para sus compañeros y generar peligro así. Lerma. Parece que la manda bien lejos para alejar el peligro. Pasando al doble pivote, que son dos figuras muy importantes ya que dan el equilibrio al equipo, siendo Richard Ríos un poco más ofensivo que Lerma. Lo que sucede es que en muchas ocasiones, tanto por derecha como por izquierda, Ríos en este caso, cuando es por derecha, lo que hace es caer entre central lateral o incluso por delante del lateral, pero en amplitud. Entonces los centrales o los laterales lo buscan en esa amplitud y él consigue generar un ángulo para poder filtrar un pase por dentro para los cuatro jugadores de arriba que están por dentro, y a partir de ahí generar peligro. Y cuando es por izquierda, pues lo hace lo mismo Lerma, dejando a Richard Ríos como pivote único, Lerma cayendo por banda y haciendo el mismo movimiento. Sánchez. Creo que es de justicia señalar el acierto. Pasando a la zona de media punta, que es muy importante, y en este caso James Rodríguez, una de las estrellas de Colombia, es un jugador muy importante en esta selección porque cuando sobre todo están haciendo ataques posicionales, por ejemplo, lo que buscan es que si lo encuentran entre líneas, él con el gran pie izquierdo que tiene, busca ya después pases filtrados y puede girarse para los desmarques de sus compañeros que están por dentro, o incluso para los laterales que también dan la amplitud y rompen por fuera. James Rodríguez. Balón en largo.
Está nueva el disparo. Pero no simplemente es importante cuando son ataques posicionales y ya están atacando en este 4-2-2-2, sino que también es importante cuando están defendiendo, ya que como defienden en esta especie de 4-3-3 o 4-3-1-2, cuando recuperan el balón, James, al estar en esa especie de enganche, lo que buscan es recuperar y buscarlo, y si lo encuentran, él, como está en una zona de media punta, recibe y también ya le puede poner el pase a la espalda tanto a Córdoba como a Luis Díaz, que están descolgados arriba con él, y generar una transición peligrosísima con un pase suyo por encima. Sánchez. James Rodríguez. Qué buen balón adelante. Recibe el balón. Entrando en la figura de Arias, que también es un jugador muy sacrificado y muy importante porque también tiene calidad técnica. En defensa hemos comentado que está en esta posición de triple medio centro, pero cuando tiene el balón esta doble media punta también es muy importante, y un movimiento que se puede ver en algunas ocasiones es como cuando Luis Díaz, por ejemplo, está rompiendo un poco por dentro, está en una zona más interior, lo que hace es Arias romper al espacio y desde atrás sorprender, ya que llega sin marca y genera mucho peligro si lo encuentran solo. Podrá superar la línea. En el caso de Luis Díaz, que también es un jugador muy importante, le hemos puesto de extremo izquierdo muy abierto a la izquierda. ¿Por qué? Porque con las instrucciones avanzadas que pondremos, en muchas ocasiones estará por dentro, que es lo que hace en la vida real, pero en otras ocasiones también lo podemos encontrar por fuera, y sea el lateral o los mediocampistas que lo puedan encontrar abierto en banda, y a partir de ahí el encarar y generar peligro. Lerma. Busca una buena jugada. Está causando... Y Córdoba también es un jugador importante porque sería el delantero centro, el que define las jugadas, y hay un movimiento que también en algunas ocasiones se realiza, y es que cuando la tienen sobre todo el lateral derecho, los mediocampistas o incluso los centrales, lo buscan y él hace caídas desde dentro hacia afuera, hacia la banda, donde lo buscan al espacio, y a partir de ahí pues el equipo puede progresar, o él lucharla y bajarla, o sacar un saque de banda y progresar en el juego con un balón largo hacia él. Colombia trata de crear juego. Manda un pase largo. Así que vamos a pasar a las instrucciones de ataque. En instrucciones de ataque pondremos contraataque, porque es una selección que aprovecha muy bien los contraataques y sale con mucha gente. En creación vamos a poner pase largo, porque queremos que constantemente los jugadores de arriba sobre todo busquen la espalda de la defensa rival. Por tanto, aunque sea un equipo que toque, va a ser importante poner estas instrucciones. Zona de ataque de centro, porque acumula mucha gente por dentro. Y colocación flexible, porque como hemos comentado, los 4 jugadores de arriba tienen mucha flexibilidad de movimiento entre ellos, con una zona de apoyo bastante mediana. Así que vamos a pasar a las instrucciones de defensa. Estilo de defensa: presión en la frontal, es un equipo agresivo siempre que puede, con contención centro para que busquen y seamos siempre agresivos en esa presión, con agresivo en la presión también para que sea más adelantada, y una línea defensiva media, ni muy alta ni muy baja, con un cierre de filas bastante bajo lo hemos puesto, porque realmente vamos a estar amplios, ya que necesitamos que los mediocampistas, tanto Arias como Ríos, lleguen a los lados a la hora de defender. Y finalmente vamos a entrar a las instrucciones avanzadas, que en ataque hemos puesto falso extremo. Esta instrucción básicamente es para Luis Díaz, para que se meta por dentro y se acumule junto a los otros 2 mediapuntas. Laterales ofensivos, para que ambos laterales, que siempre llegan con amplitud por los lados, ganen altura y lleguen desde atrás. Y delanteros liberadores se lo hemos puesto a James Rodríguez, y el otro delantero liberador se lo hemos puesto a Córdoba. Realmente el de James Rodríguez igual lo podéis dejar y lo podéis quitar, pero realmente es para que se queden un poco más descolgados y en esas transiciones podamos encontrar rápidamente a James y a partir de ahí buscar esa transición. Pero a Córdoba sí que os lo dejaría, porque es el delantero centro que se queda más arriba. Así que hasta aquí el vídeo de la Colombia de Néstor Lorenzo en PES 2021, y como siempre, que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.